Espero que me escuchen. Muy buenas tardes, ya noches. Muchas gracias, Uriel, por la presentación y por el acompañamiento en la relatoría y moderación de este seminario. En nombre de la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal, directora electa de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Campus Tampico de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, damos la más cordial bienvenida de manera virtual a nuestro tercer seminario en concienciación al Día Mundial del Autismo, que como sabemos es un día muy importante y no queríamos que pasara el mes de abril sin que se hiciera una actividad por parte de la Clínica de Derechos Humanos, que en unos momentos les presentaré sobre el compromiso que tiene la clínica y las actividades que hemos realizado. En este momento, como inauguración, agradezco la presencia de la doctora Carla Andrade, sí, Carla Lorena Andrade, que se encuentra con nosotros desde Ciudad Victoria o desde no sé qué parte física esté, pero está con nosotros en virtual, así como a todas las alumnos y alumnas de las carreras de psicología, de derecho, alumnos y alumnas de la doctora Almadelia Gámez Huerta, que también nos acompaña en este momento conectada. Ella es la fundadora de la Unidad de Estudios de Género de la Clínica de Derechos Humanos y ha acompañado todos los esfuerzos y actividades que hemos hecho para dar visibilidad a uno de tantos grupos sociales vulnerables y la vinculación con el estudio y difusión de los derechos humanos de este grupo social en concreto. Agradezco a las personas que han colaborado, estudiantes que hacen servicio social y prácticas preprofesionales en la Clínica de Derechos Humanos, a cada uno de ellos y de ellas que están conectados, conectadas en este momento y nos acompañan virtualmente, participarán en su momento, pero han colaborado para la creación tanto de los materiales como de la atención y de la programación y organización de este seminario. Cada vez más los alumnos lo hacen de manera autónoma e independiente, bajo la supervisión de los profesores que le acompañamos. Es un placer y un honor para mí coordinar la clínica y hacer estas actividades y eventos en colaboración multisede con alumnos y alumnas de diferentes carreras, a los cuales agradezco profundamente su actividad y reconozco su trabajo y su práctica constante, tanto a nivel virtual como a nivel presencial. Créanme que este seminario no habría podido hacerse si no es por la ayuda, colaboración y actividad de alumnas y alumnos muy inteligentes y muy comprometidos y comprometidas con las actividades de la Clínica de Derechos Humanos y en particular con esta actividad en concreto en la que han trabajado mucho, han investigado mucho y tienen mucho que ofrecer y mucho que compartir. Esperemos que podamos escucharles, en todo caso conocerles y en su momento discutir y comentar los temas que la sociedad no ha podido resolver y que vamos a discutir y analizar en este seminario. Muchísimas gracias por estar aquí conectados y conectadas y esperemos que nos acompañen durante la sesión. La doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal no ha podido acompañarnos de manera sincrónica, pero por mi conducto les comparto un cordial saludo y el reconocimiento por esta actividad a alumnos y alumnas que están conectados y conectadas en este momento. Damos también el saludo a las autoridades de la Facultad de Derecho. Agradecemos al área de comunicación estratégica que publicará en su momento la nota relativa a este seminario y damos paso a al desarrollo del mismo. Muy buenas tardes, buenas noches y continuamos con el programa. Adelante, Uriel. Gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, se le solicitará a las personas participantes encender sus cámaras para realizar la captura de pantalla oficial del evento.
Gracias por poner su cámara. Saludos. Muchas gracias por su colaboración. Bueno, a continuación, le cedo el uso de la palabra al doctor José Miguel Cabrales Lucio para que dé inicio con el bloque académico inicial. Muchas gracias, Uriel. Bien, gracias también, por supuesto, al secretario de la Clínica de Derechos Humanos, siempre al pendiente, Miguel Pérez, que está con nosotros y que siempre nos ha ayudado a hacer todas las actividades, el contenido del material y ha coordinado a los alumnos y alumnas. Bien, ¿podemos pasar a la siguiente diapositiva, por favor? Si nos escuchas, Listo, Miguel. doctor. ¿Se cambió la diapositiva? No, aún sigue la primera, que es la presentación del, ya es el tercer seminario que hemos realizado, uno cada año desde el 2022. Vamos a hacer un relato de las actividades para indicar el contexto en el que se desarrolla este seminario. Ahora dejamos de ver las diapositivas, en algún momento las vamos a compartir de nuevo. Esta sería la agenda propuesta. El contexto del evento se desarrolla en el marco de las actividades de la Clínica de Derechos Humanos, sí, que tiene una línea de investigación que es neurodivergencias y derechos humanos. Y dentro de las neurodivergencias nos enfocamos de manera particular en el autismo. Posteriormente veremos brevemente el marco jurídico de los derechos humanos de las personas neurodivergentes con enfoque en las personas autistas y de las personas dentro de ese grupo más grande. Atendremos el caso de los niños y niñas y adolescentes. Y dentro de ese marco de los niños, niñas y adolescentes nos enfocaremos en uno de los derechos humanos, que es la educación en condiciones de igualdad, a lo que muchas personas sin grupo se haya denominado ya la educación inclusiva. Posteriormente, escucharemos la presentación de la conferencia Mujeres y los cuidados en la crianza de hijos con trastorno del espectro autista, que nos propone nuestra estimada amiga, la doctora Carla Lorena Andrade Rubio, que presentaremos en su momento y que evidentemente agradecemos su participación y su entusiasmo para que se desarrolle esta actividad de manera puntual. Y posteriormente una sección de preguntas y respuestas. La siguiente, por favor. Bien, también la actividad se desarrolla, y esto lo comparto de manera muy especial con la doctora Carla Lorena, en el marco de las actividades del grupo disciplinar que tiene por línea derechos humanos, género e interseccionalidad, pero a ver si luego lo actualizamos, Miguel, tiene una perspectiva de compliance. Compliance en inglés es cumplimiento y es una perspectiva de prevención y gestión del riesgo en materia de derechos humanos, género e interseccionalidad. Entonces, la perspectiva que tiene la clínica y que desarrollamos es prevenir la violación de derechos humanos. Y esto va a ser muy importante porque atendemos los problemas o tratamos de identificarlos previo a que surjan y que se presenten las violaciones a los derechos humanos. Es una perspectiva prospectiva y de compliance que se utiliza en materia de empresas, derecho laboral, derecho penal y otras áreas, pero las incluimos nosotros en materia de derechos humanos. Siguiente. Como les comentaba, esto se desarrolla en la línea de investigación y acción, porque hay unas acciones que desarrollan los alumnos de investigación, los alumnos de prácticas de psicología y de derecho, que hemos desarrollado ya en ciertas escuelas y en ciertas instituciones externas a la universidad. Pero hay una línea de investigación en la que se ha desarrollado ya algo de trabajo y que será relatado más adelante. Siguiente, por favor. Bien, la clínica es un proyecto universitario multidisciplinar para la investigación, difusión, promoción, protección estratégica de los derechos humanos. ¿A qué nos referimos con la protección estratégica? Aquellos ámbitos de los derechos humanos que no hayan sido tratados de manera ordinaria o de manera general. Desde hace ya muchos años, la Clínica de Derechos Humanos ha insistido en la vinculación entre la salud mental, entre los grupos sociales que parecían invisibles, em, y los derechos humanos. La posibilidad de que a personas con una condición neurodivergente
pudiera ser tratado de manera diferente y que esa diferencia pudiera causar una violación a los derechos humanos. Los gobiernos a nivel mundial y a nivel nacional habían puesto poca atención a estos grupos sociales y la Clínica de Derechos Humanos de manera temprana, ya hace varios años, puso el dedo en esta situación y desarrolló actividades de investigación al respecto para hacer visible esta problemática. Y ahora vamos a desarrollar un poco más esa actividad. Siguiente, por favor. Estas son las redes sociales en donde vamos a poder continuar el debate y la discusión o compartir información si es que no se logra compartir en este momento o comentar. Aquí faltarían los datos de contacto de la doctora Alma Gámez y probablemente los datos de la doctora Carla Lorena, que ya veremos más adelante. En estos pueden encontrar actividades, sobre todo en la página de Facebook de la Clínica de Derechos Humanos, donde se va a compartir la reseña y todas las actividades que se han desarrollado por parte de la clínica. La que sigue, por favor. La que sigue. Vamos a dar la anterior, por favor. En la anterior viene mi nombre y el nombre de la doctora Carla Lorena Andrade Rubio, que a reserva de que Uriel dé algún resumen curricular de ella o no, ya me indicará Uriel si lo tiene contemplado. Yo les adelanto que la doctora Carla Lorena Andrade es la única mujer en Tamaulipas o en la Universidad Autónoma de Tamaulipas que tiene el nivel más alto en investigación científica del CONACYT, que es el nivel 3. Significa que es una investigadora consagrada y consolidada que en conjunto con otros profesores y profesoras muy destacados de la universidad forman el cuerpo académico consolidado que tiene por título Migración, Desarrollo y Derechos Humanos. Y desde varias áreas de las ciencias sociales ha analizado muchos conceptos y muchos aspectos y una cantidad inmensa de artículos científicos y libros que circulan en Internet de su autoría y coautoría. Nos acompaña en esta ocasión. Estamos muy agradecidos con ella porque ha querido participar en este importante evento y además forma parte de una red de colaboración, una red internacional que viene en el banner de publicación y publicidad del evento que será compartido en su momento y que ya circula en redes sociales. Entonces hay una colaboración con muchos investigadores e investigadoras, de lo cual iniciamos en esta sesión una acción de colaboración más estrecha. La siguiente, por favor. Bien, la clínica ha desarrollado muchas actividades. La clínica de derechos humanos, y esto espero que todos y todas puedan acompañarme con esta información, ha desarrollado un padrón o ha replicado y ha atendido un padrón de días internacionales que las organizaciones internacionales y nacionales han dedicado para conmemorar, recordar mm, grupos sociales vulnerables o algún día que tiene relación con los derechos humanos. Tenemos el día para conmemorar a las víctimas del Holocausto, derivado de la Segunda Guerra Mundial y que dio inicio al derecho internacional de los derechos humanos. El Día Mundial de la Concienciación del Autismo, ¿sí? A partir del 2022, ya hace casi 4 años, la clínica desarrolla una actividad de difusión. Me acuerdo que el 2022 probablemente en Tamaulipas no se había hecho otro evento que vinculara derechos humanos y autismo y, y nosotros fuimos la primera institución que dio vista y que dio visibilidad a este grupo social. Claro, en ese entonces había que explicar el concepto de autismo, de dónde derivaba, qué implicaba, era muy desconocido. Hoy ya es más conocido, puedo dar cuenta de ello en estos 4 años de desarrollo que ha habido. Cada vez más los gobiernos se hacen eco, pero la clínica lleva años ya trabajando sobre este tema. Sí, en el 2023 también se hizo un evento relativo al autismo.
Participamos en la Feria de la Salud, incluyendo el tema de salud mental y dentro de la salud mental, pues las condiciones neurodivergentes que podían generar una afectación o una situación que pudiera generar un daño, un problema neurológico y que a su vez pudiera generar un daño social, incluyendo en la discriminación. Tuvimos otro evento muy importante que vinculamos el derecho fiscal con el autismo y me preguntaban, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Bueno, la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nos compartió resoluciones fiscales en las que habían gastos de personas que tenían en su familia personas autistas y las necesidades materiales, medicamento, alguna condición, algún material, etcétera, que se compraba para atender la condición de autismo, había un debate jurídico sobre si era deducible o no, porque no se consideraba discapacidad el autismo. Y había el debate todavía social y técnico al respecto, y no se le habían deducido los gastos de la familia, de la persona, que había gastado dinero y que había comunicado esto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Se armó un debate jurídico y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente tuvo que entrar a analizar el tema y hubo varias resoluciones. La abogada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente nos dijo que habían varias resoluciones con este enfoque y las dimos a conocer en un evento que está en YouTube, en el canal de, creo que está en mi canal, pero es actividad de la Clínica de Derechos Humanos que pueden consultar. Posteriormente, en 2025, también se conmemoró un acto al respecto y participamos en la conferencia Neurodiversidad y Derechos Humanos en Acción en 2025 y Neuroinclusión Deportiva, rompiendo barreras con un enfoque más al nado inclusivo y cómo el agua y el deporte podían ayudar al desarrollo y al neurodesarrollo de las personas autistas, con ese enfoque muy concreto. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, aquí se ve parte de las actividades. En un primer momento habíamos utilizado, por ejemplo, mucho lo que es las partes del rompecabezas, ¿sí? Que durante un tiempo fue un símbolo social y administrativo, general e incluso internacional del autismo. Luego hubo un debate porque en las partes que componen un rompecabezas, aquí seguramente la doctora Alma Gámez, incluso la doctora Carla Lorena pudieran aportar alguna opinión cuando tengan el uso de la voz, pero las personas con autismo, las personas autistas, porque no es con autismo, sino personas autistas, el autismo se vive y se es, no se posee ni no se tiene como una enfermedad o como una condición que se tiene. Eh, Se utilizaba las partes del rompecabezas porque en las terapias se usaban muchos rompecabezas para mantener quietos o para estimular el neurodesarrollo y había una vinculación con ese esquema y se utilizó durante un tiempo, todavía se utiliza públicamente el símbolo del rompecabezas, pero el debate está en que el rompecabezas implica como partes desintegradas y que luego se integran y ya no se utiliza ni se recomienda este signo. En 2022 todavía se usó, entonces por eso tenemos esa parte ahí. Ahora se utiliza un símbolo del infinito que va así de un lado a otro, ya lo hemos visto aquí, lo vamos a ver más adelante. Siguiente diapositiva. Esto es parte de la evidencia de los jóvenes. Aquí nos acompañó la maestra Astrid Latuada, coordinadora de la carrera de Derecho, alumnos y alumnas de la carrera de Derecho y Psicología, maestros de Psicología. La doctora Alma Gámez por ahí está en nuestro salón de actos de la Facultad de Derecho. Siguiente diapositiva. Aquí participamos en la Feria de la Salud. Invitamos a una neuróloga pediatra, a la doctora Angélica María Hernández Valdés, que es una de las pocas neurólogas pediatras especialistas en autismo en la zona sur de Tamaulipas. No sé si en el centro o en el norte o en otros espacios haya, pero ella accedió a participar con nosotros con la conferencia sobre la neurología pediátrica y el autismo, la ciencia médica al servicio de la salud. Fue muy importante y muy interesante para nosotros. Nosotros promovimos que ella pudiera estar en la Facultad de Derecho. Era su primera vez. Siguiente, por favor.
Esta es la evidencia del seminario sobre las resoluciones fiscales con perspectiva de derechos humanos. Es un evento único porque reúne cuestiones fiscales de derecho fiscal con el autismo y algunas otras condiciones de neurodivergencia. Siguiente. Aquí está la evidencia de otras actividades que hemos realizado con la participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Aquí se encuentra la doctora Taide, que es la actual presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y el licenciado Barrera y el licenciado José Luis, que uno es consejero del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal, y el doctor José Luis es el segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que acompañó la actividad sobre autismo y derechos humanos, el análisis jurídico y social en Tamaulipas, donde analizamos la ley sobre neurodivergencia en Tamaulipas. Adelante, la siguiente, por favor. Aquí es parte de la cobertura que se han hecho a las actividades que hemos desarrollado por parte de la clínica en la Comisión de Empresarios Jóvenes de la Coparmex, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, donde dimos la conferencia sobre neurodiversidad y derechos humanos en acción, el valor del autismo en el mundo empresarial. Y hablamos de la inclusión de personas autistas en los trabajos, que es un tema que da para mucho y que en su momento discutiremos con mayor atención. Pero lo vimos, está en un video de YouTube, creo, toda la conferencia, habrá que comprobar eso, pero ya hemos tenido colaboración a nivel empresarial para hacer conciencia del valor de las personas autistas a determinadas edades y con determinadas funciones y seguimiento y ajustes empresariales para poder condicionar el entorno a las personas neurodivergentes, específicamente autistas. Esto es muy importante porque es el campo que sigue después de la educación. Hay algunos centros como los CAM laborales, que son centros de educación especial, que son centros de atención especial, que tratan de potencializar el ámbito productivo y laboral de las personas autistas o con una condición neurodivergente. Entonces, eso es un trabajo que también la clínica hace, pero de manera complementaria a lo que vamos a ver el día de hoy. Siguiente. Aquí estamos en la sala de juicios orales, nos acompaña la doctora Elda Ruth de los Reyes Villarreal y la maestra Oliva Ramírez San Vicente. En este evento se desarrolló la semana deportiva y en esa ocasión a los jóvenes deportistas, comunidad universitaria, tuvimos la oportunidad de impartir la conferencia Neuroinclusión Deportiva, que es una expresión que yo investigué y no la encontré tal cual, la creamos en este evento que fue el año pasado, neuroinclusión deportiva, como cuando hablamos de educación inclusiva. Incluso podríamos tratar el tema de que se socialice la expresión neuroinclusión educativa. Habrá que ver qué opinión tienen aquí el equipo de psicología, si ya existe la expresión neuroinclusión educativa, que es lo que vamos a ver ahora, o no. Pero en esta ocasión, en el 2025, hablamos de la neuroinclusión deportiva y nos enfocamos en el deporte y las personas autistas y concretamente en el nado inclusivo, en el agua como recurso terapéutico para las personas autistas. Siguiente, por favor. Bien, no hay dos personas con autismo iguales. Cada persona autista es única y tiene sus propias necesidades, capacidades e intereses. Hay una campaña constante de difusión de los mensajes y de la atención a las personas autistas, ¿sí? Que ha hecho la Clínica de Derechos Humanos a nivel interno en la Facultad de Derecho y en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Nuestras acciones de la clínica han sido difundidas por Radio Universidad y por El Sol de Tampico y por la prensa local, debido a los vínculos que tenemos con los medios de comunicación. Tratamos de hacer una acción colectiva para difundir este tema y otros más, pero este en particular. Siguiente, por favor. Aquí les presento el equipo de psicología de la clínica que hacen servicio social: Víctor Manuel Ruiz Pérez, Paloma Guadalupe Mendoza de la Rosa, que no pudieron conectarse porque tenían clase de psicología en este momento. Quien hace prácticas laborales es Uriel Enrique Trejo Martínez, Daniela Lara Ledesma, Angélica Pilar Acosta Acosta, Suset Abigail Flores del Ángel
Yaritzi, Nayeli, Torres, Martínez, que están conectados en este momento, y agradezco mucho su participación y todos sus actos de investigación y acompañamiento a estas acciones. La clínica tiene el enfoque multidisciplinar. Antes el autismo era estudiado, trabajado y difundido pues por la parte de la psicología, y el derecho no se metía para nada. El problema era que en los procesos judiciales había personas con una condición que quien no era psicólogo o psicóloga, pues calificaba como raro, como diferente, como extraño y muchos calificativos sociales más que ya conocen, y si no los van a escuchar. Y obviamente, pues el tema del juicio, el tema del proceso, el tema de las pruebas y el tema de la inclusión en todos los sectores sociales es un tema de derechos humanos. Y ahí el derecho, los abogados, los jueces, juezas, pues tienen mucho que ver. Pero no tienen todavía las herramientas de conocimiento para identificar los casos. No saben identificar un diagnóstico concreto. Nos hace falta las credenciales de conocimiento del profesional de la psicología que pueda diagnosticar, valorar el documento donde se diagnostica el autismo, qué profesional debe hacerlo, porque una cosa es la parte psicológica y la parte social, y otra parte es la parte jurídica, donde es más estricto la valoración de los documentos, mucho más para ver si son adecuados o no para la causa en la que nos encontramos. Siguiente, por favor. Bien, así que desde febrero de 2026 la Clínica de Derechos Humanos integró a 5 personas practicantes y 2 personas prestadoras de servicio social del área de psicología, quienes han contribuido al desarrollo de investigaciones, sistematización de información y propuestas en materia de derechos humanos, autismo y neurodivergencia. Como resultado se han generado algunos de los siguientes productos de trabajo. Siguiente. Aquí están algunos de los documentos muy importantes. La verdad es que yo creo que faltan más, pero por lo pronto la investigación amplia sobre autismo y todas sus ramificaciones, la recopilación extensa de fuentes y referencias especializadas, el documento sobre el autismo desarrollado en Cuba, la investigación sobre el certificado de discapacidad y su aplicación a las neurodivergencias que no eran clasificadas como discapacidad, documentos sobre neuroinclusión en el ámbito deportivo, la investigación jurídica y educativa sobre la figura de las maestras sombra y la elaboración de propuestas normativas en materia de maestra sombra. Hay un trabajo ya de mucho tiempo y lo han retomado, le han avanzado y lo siguen desarrollando. O sea, hay mucho trabajo previo a esta exposición. Siguiente, por favor. Bien, los derechos humanos de las personas autistas. La sesión es muy amplia y la concentración era en la educación inclusiva. Para ello debemos saber que las personas autistas son personas como todas las personas y tienen los mismos derechos humanos, que nos llevaría a una clase muy, muy amplia, que ya en el ámbito jurídico se conocen. Pero concentrándonos un poco más, podemos pasar a la siguiente diapositiva, Miguel, por favor. Tenemos que empezar por el concepto de neurodivergencia, neurodiversidad, ¿sí? Generalmente se habla de neurodivergencia como una de las condiciones de diversidad neuronal, es decir, las personas que tienen una condición neurológica que las refleja ante la sociedad como una persona diferente. El correlativo o el antónimo de la neurodiversidad, de la neurodivergencia, ¿sí? Es la neurotipicidad. Y las personas neurotípicas son las personas identificadas como para el lenguaje popular, el lenguaje social, como las personas normales o como las personas más típicas posibles, que reaccionan y que tienen el comportamiento y su conducta socialmente aceptable en una sociedad determinada, con convencionalismos sociales típicos y con respuestas espontáneas sociales generalmente aceptadas. Neurotípico, neurotípica. La persona neurodivergente es la persona que se encuentra en una condición neurológica que habría que definir y distinguir. A Yuriel y el equipo de psicología nos pueden ayudar a distinguir lo neurológico de lo mental. Probablemente sea un sinónimo, probablemente haya diferencias, habría que ajustar esos conceptos, pero estamos hablando
de una conducta, ¿sí? De una conducta generalmente diversa a las personas que actúan de manera espontáneamente general, igualitaria, y son palabras que se han creado en el desarrollo de la psicología y del derecho para hablar de las personas que reaccionan de manera diferente y se va acuñando el término neurodiversidad, ¿sí? O neurodivergencia. Somos parte del grupo social neurodivergentes, nos identificamos como neurodivergentes. Esa es una palabra que se va incluyendo en nuestro lenguaje popular. La verdad es que las escuelas primarias, las escuelas públicas, las escuelas privadas, todavía no tienen de manera vehicular el lenguaje como neurodiversidad o neurodivergencia. Tienen muchas otras palabras coloquiales para identificar a los niños autistas o a las niñas autistas para los sectores educativos que vamos a ver más adelante. Siguiente, por favor. En los ejemplos de neurodivergencias hay muchas, ¿sí? Parte de la investigación será saber el número preciso de cuántas se han identificado a lo largo de los años, pero dentro de todas estas neurodivergencias está el autismo, que es en el que nos hemos concentrado más por varias razones que ya explicaremos, pero hay varios, como pueden ver en este momento, y también esas personas pudieran ser discriminadas si no son diagnosticadas, si no son identificadas o si no tienen la capacidad de convivir plenamente en el ámbito en el que se encuentren. Recuerden que hay un debate sobre si considerar el autismo como una discapacidad. Por un lado, las personas que defienden que no es una discapacidad es porque quieren que no se les estigmatice a las personas autistas y no se les minimice, no se les incapacite socialmente e incluso jurídicamente. Y está bien la aportación porque hay autonomía, que es la posibilidad de desarrollar las funciones de manera autónoma, pero los niveles de autonomía son variados y dependen de muchos factores neurológicos, fisiológicos, orgánicos, etcétera. Y esto generalmente, pues los profesionales de la medicina, los profesionales de la psicología, los profesionales, hay muchas áreas que intervienen en el diagnóstico y en el análisis de las personas neurodivergentes, pero una de ellas en particular, pues es la neurología, ¿sí? Después viene la neurología pediátrica, que se especializaría en los niños, niñas y adolescentes, y así una ramificación muy amplia que los abogados y juristas pues no entendemos del todo, pero debemos colaborar y conocer lo más que se pueda para poder difundirlo posteriormente los profesores de la universidad, etcétera. Siguiente, por favor. En la evolución del concepto de neurodiversidad. Desde 1990 surge el término neurodiversidad, pero en México, en Tamaulipas, en la zona sur, en la zona centro, pues no era un lenguaje común, al menos no fuera del contexto de la psicología. En el derecho y en la historia y en otros ámbitos no era muy frecuente. En la década del 2000 hay movimientos de autodefensa y derechos humanos de las personas neurodivergentes. ¿Sí? Y hoy ya llegamos hasta la inclusión en la educación, en espacios laborales, como les había dicho, porque se están rompiendo barreras y estamos identificando un mayor número de personas autistas y eso hace que estén en muchos sectores sociales, incluyendo el educativo, y por lo tanto habrá que ajustar todo el ámbito educativo, no la persona autista al ámbito educativo. El ámbito educativo se debe ajustar a la persona autista y esto es un debate y un gran reto del Estado y ahí es donde está el problema del por qué o no lo hacen por voluntad o no se hace por desconocimiento o por incapacidad material, técnica, de infraestructura o de conocimiento. Es todo una evolución en la que la clínica contribuye con el conocimiento y poner el dedo en lo más importante para evitar la exclusión y la discriminación y la estigmatización de personas neurodivergentes con actitudes disruptivas o actitudes muy estridentes, muy locas, diría cualquier persona neurotípica. Sí, siguiente, por favor. Hay un concepto muy largo sobre neurodiversidad y sobre el autismo, muchos ámbitos sociales. No me voy a detener en el ámbito social. Adelante, la que sigue, porque lo más importante que queremos resaltar siempre es la parte jurídica, porque la parte de psicología se desarrolla mucho, la verdad, pero no lo jurídico, no en el ámbito de los derechos humanos.
Esto va de la mano del uso del lenguaje, ¿sí? Evitar etiquetas despectivas, fomentar entornos accesibles y cómodos para todos, no hacer suposiciones, cada persona neurodivergente es única, no prejuzgar y no lastimar ni dañar sin conocimiento previo. Siguiente. Hay un concepto de autismo que es se le conoce como trastorno del espectro autista por el hecho de contener una cantidad innumerable de rasgos o características inherentes a la persona que resultan y son calificados, nos guste o no, de acuerdo a los parámetros de conceptualización. Habrá que ver si Uriel o los integrantes podemos reconstruir un concepto, pero parece que el monopolio del concepto de autismo lo tiene la Asociación Americana de Psiquiatría por razones históricas, ¿verdad? Por ser considerado previamente un trastorno mental o un trastorno del neurodesarrollo, trastorno interno, que poco a poco ha sido evolucionando su concepto. Hoy se comprende como una alteración del neurodesarrollo cuyas manifestaciones clínicas se inician en etapas tempranas, afectando múltiples áreas del desarrollo del niño y cuyas características principales son alteraciones en la interacción y comunicación social. Por eso se llama quienes reconocen que es una discapacidad, sería una discapacidad psicosocial, ¿sí? Psicológica que afecta mayormente en el ámbito social, ¿sí? Así como conductas, intereses o actividades restrictivas y repetitivas. Es un concepto muy limitado, la verdad. Puede haber más elementos aquí, pero no lo vamos a discutir, solamente para tener una idea general que es la más ampliamente extendida del concepto de autismo. Siguiente. Ahora ya vimos qué es neurodiversidad, qué es autismo. Sin embargo, las personas, la siguiente por favor, sin embargo, la diversidad, así como inmigrantes, personas de origen étnico determinado, etcétera, todas las personas, los grupos sociales están incluidos en el Sistema Universal de Derechos Humanos, a partir del artículo primero, segundo y 26, que hablan de la dignidad, la igualdad y la educación en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ahí pues obviamente encontramos el marco jurídico que pudiera dar cobertura a una acción legal de protección en el ámbito educativo de las personas autistas, ¿sí? Nosotros en la clínica pudiéramos consultar, pudiéramos asesorar y pudiéramos acompañar en casos estratégicos al respecto. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, artículo primero, tercero, quinto, 12, 19, 24 y 25, relativos a la inclusión, la autonomía, la educación y la salud. La Convención sobre los Derechos del Niño, artículos 2, 3, 23 y 28, relativos al interés superior y los derechos de infancia con discapacidad, entendiendo que el autismo no es en sí mismo una discapacidad. Sin embargo, cuando una persona autista, niño, niña, adolescente o adulto, requiere un apoyo adicional, ahí encontramos una discapacidad, porque no puede desarrollar sus funciones básicas de manera autónoma. Y ahí es donde se clasifica la discapacidad. En el sistema interamericano, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, está el artículo 1.1, 24 y 26, y el protocolo adicional a la Convención Americana en materia de derechos económicos, sociales y culturales en el artículo 10 y 13, ya que este protocolo establece los derechos sociales a nivel interamericano. La siguiente, por favor. Todo esto constituye el marco jurídico internacional para defender los derechos de las personas autistas. No hay mucha actividad al respecto porque no hay conocimiento del marco jurídico. Sin embargo, nuestra labor en la clínica es difundir este marco jurídico, enseñarle a los alumnos universitarios y promover que si alguien siente discriminación o afectación a los derechos a la educación o a la igualdad o incluso una violación a la dignidad humana, este sería el marco que puede utilizar. En la Constitución mexicana, el artículo primero sobre la no discriminación y el principio pro persona, el artículo tercero sobre la educación inclusiva, el artículo cuarto sobre la salud del interés superior de la niñez, de que debe prevalecer. Y cuando se dice interés superior de la niñez, es muy importante porque eso hace que se muevan los sistemas normativos y los sistemas de regulación que ya existen en las escuelas públicas o privadas. En la legislación federal, la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley General de Educación,
y la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes. Un marco jurídico muy amplio, muy robusto, que ahora falta que se ejerza, que se conozca por parte de las autoridades y que se difunda. ¿Por qué? Porque las escuelas dependen de la Secretaría de Educación Pública y la Secretaría de Educación Pública es una secretaría dependiente del Poder Ejecutivo a nivel estatal y a nivel federal. Entonces, todo tiene su organización y su sujeción al derecho. Siguiente, por favor. Sin embargo, hay un desconocimiento que eso es parte de lo que pretendemos identificar. Hay muchas noticias y muchos casos sobre personas autistas desaparecidas, personas autistas que no son admitidas en ciertas escuelas. Ya en el ámbito concreto, en Tamaulipas, existe una ley para la atención y protección a personas con la condición del espectro autista del desarrollo en Tamaulipas. Tenemos un evento que hicimos hace no mucho y creo que hay un link de YouTube. No sé, Miguel, si lo puedas compartir en el chat o el equipo de psicología que me acompaña en este momento de manera paralela puedan acompañar las actividades. Me parece que hay un link que nos lleva hacia la conferencia sobre el análisis concreto de esta ley. Es desconocida totalmente. En esa ley se reconoce el derecho al diagnóstico oportuno, a la atención integral, a la inclusión educativa y a la integración social. Y luego, la parte más importante que motivó este seminario es la parte sobre la reforma a la Ley de Educación del Estado de Tamaulipas, donde se incorpora la figura de docentes de acompañamiento o maestros sombra. La posibilidad de apoyo a estudiantes autistas en aulas regulares, el acompañamiento pedagógico individualizado, no sustituyen al docente titular, operan mediante prácticas profesionales, pedagogía, psicología, la educación especial sin costo directo para las familias, con la finalidad de garantizar la educación inclusiva real, no solo formal. Hubo muchas notas de prensa, esta es una reforma reciente en 2026 a la Ley de Educación que asigna esta función a la Secretaría de Educación del Estado de Tamaulipas, que es poco conocido. Salió en la nota de prensa que iba a haber maestros sombra gratuitos o maestros sombra sin costo para los padres de familia, porque un maestro sombra cuesta mucho, pero hay que leer la ley, hay que analizarla, hay que difundirla y hay que proponer mecanismos de colaboración para que ésta se lleve a cabo. Siguiente diapositiva. Bien, aquí viene un concepto sobre el perfil de la maestra sombra. Estamos incluyéndonos en la parte de la educación inclusiva. Siguiente diapositiva, por favor. Es conocido el concepto de maestro sombra, maestra sombra que acompaña a la persona que estudia, ¿sí? ¿Ya son todas las diapositivas, Miguel? Bien, ya empezaremos con la participación de la doctora Carla Lorena Andrade Rubio. Sin embargo, ya para terminar, en la reforma en materia de inclusión educativa en Tamaulipas, hace falta, es parte del proyecto que los alumnos están desarrollando, propuestas de colaboración entre universidades, instituciones de educación para colaborar con alumnos, alumnas, estudiantes de psicología y quizá de trabajo social o de algunas otras áreas para acompañar el proceso de enseñanza-aprendizaje de un niño autista, de una niña autista. No hay una única fórmula, no hay un único plan de trabajo, se construye de manera multidisciplinar, es uno de los grandes retos y por lo tanto es una gran oportunidad que se está abriendo apenas en el 2026. Ahí la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la Facultad de Derecho y la Clínica de Derechos Humanos en particular colaborarán muy de cerca para preparar a los alumnos a nivel interno en la clínica, como ya lo estamos haciendo ahora, para que acompañen a los alumnos. Ya hemos tenido colaboración con algunas instituciones privadas para acompañar al alumno como maestro, maestra sombra. Algunos otros conceptos son maestro monitor, maestro monitora, etcétera. Sin embargo, pues es una tarea que apenas va a empezar y estamos colaborando en esto. Así que los alumnos y alumnas que deseen participar en este proyecto pueden comunicarse con Miguel o conmigo en la clínica para colaborar de manera directa. En las redes sociales seguiremos desarrollando esta actividad y por lo tanto yo les invito a que participen en esta el noble labor para evitar la exclusión y no la idea de las escuelas especiales es extraordinaria y es minoritaria, debería de ser así, para tratar de integrar al alumno, a la alumna, al sistema general de educación lo más rápido posible y lo más pronto posible,
sin ningún problema de estigmatización. Y ese es el gran reto en el que nos encontramos hasta ahora. Bien, muchas gracias por escucharme y estaremos en contacto con redes sociales. Ahora doy el uso de la voz a Auriel para continuar con el programa. Gracias.